Bueno, pues os presento a Pablo Muñoz, que él hizo su máster y estudió la carrera en Madrid, pero se nos fue luego a Inglaterra, donde ha estado estudiando en la Universidad de Oxford. Él hizo el doctorado ahí en sistemática y evolución de la batata. Y luego consiguió un proyecto de postdoc en el que sigue trabajando en el mismo tema y en la misma universidad. Pablo nos va a hablar hoy de estudios integrados para conocer la biodiversidad y ya os pido perdón de anticipado, se lo he dicho ya a Pablo, no me funciona la cámara, no sé qué pasa, entonces se va a quedar el pobre Pablo solo ahí ante la inmensidad y la soledad del mundo online donde él solo se ve a sí mismo, pero lo que le decimos a todos, Pablo, estamos pendientes. Si de repente te dejamos de oír, te avisamos, ¿vale? O sea, tú no te preocupes. Vale. Y creo que tienes tú también unas diapositivas para presentarte a ti mismo, así que si queréis empezamos. Sí. Como ves. Vale, cualquier cosa me decís. Es verdad que como solo me veo yo y solo oigo a Andrea, sí, luego no sé si tenéis preguntas durante la charla o al final del todo y os apetece hablar o encender la cámara para sentirme un poco menos solo. Exacto, sí. Lo agradeceré mucho. Pero bueno, en fin, gracias por estar aquí y me alegro de ser el siguiente en esta sesión de presentación de seminarios. Voy a hablar un poco del trabajo que hacemos, voy a hablar bastante del trabajo que hacemos en Oxford, integrado con parte del trabajo que hice antes y un poco con algunos temas en los que he estado dedicando más tiempo a pensar en ellos recientemente. Voy a empezar presentándome yo, para los que no me conozcáis. Yo empecé formándome como taxónomo en la Universidad Autónoma de Madrid. Hice allí la tesis, la licenciatura en biología y el máster en biodiversidad, y durante ya la licenciatura y posteriormente estuve trabajando con José María Cardiel en la taxonomía sistemática de este grupo de plantas tropicales, el género Acalifa. En la página web tenéis información si queréis al respecto. Es uno de esos géneros megadiversos con muchísimas especies de distribución pantropical, poco conocido, poco estudiado, y básicamente durante bastantes años, y bueno, sigo vinculado a ese proyecto, estuvimos trabajando en la taxonomía de este grupo de plantas, especialmente en el continente sudamericano. Hemos publicado tratamientos taxonómicos para el género Acalifa en todo el continente sudamericano. El trabajo de Brasil está en prensa ahora mismo y con eso terminaríamos la sistemática, completaríamos la primera etapa de la sistemática de este grupo. Y en fin, así, trabajando en Acalifa fue cuando empecé a formarme como taxónomo. Pero bueno, ese era un trabajo voluntario, no cobraba por eso. Así que al mismo tiempo que estaba trabajando como voluntario, como tantos otros en taxonomía, pues tuve varios contratos enlazados en temas de gestión de datos de biodiversidad, de flora ibérica y en la plataforma Antos, que muchos conoceréis. Estuve trabajando para GBIF un par de años también y estuve trabajando en algunos de los objetivos de la Estrategia Global de Conservación de Plantas. En todos estos proyectos, manejo de base de datos, manejo de datos de biodiversidad. Entonces, al final, mi perfil cuando me fui a Oxford, mi perfil era, por un lado, taxónomo, por un lado, gestor de datos de biodiversidad. En 2014 me fui a Oxford a hacer la tesis, entre otras cosas porque no encontraba financiación para hacerla en España. Y me fui a trabajar en el grupo del profesor Robert Scotland, taxónomo, con John Wood, al que quiero destacar ahora y destacaré después posteriormente porque es uno de los taxónomos más activos en el momento, el presente, y es también una de las personas vivas con mayor número de colecciones de plantas realizadas. Su trabajo es increíble. Y bueno, estos son algunos de los otros miembros del grupo. Algunos han ido ya, otros siguen en Oxford, y más o menos las cosas que voy a presentar a partir de ahora es trabajo de todo el grupo. Aunque las presente yo, es trabajo de todo el grupo. Y entonces en 2014 me fui a Reino Unido a hacer la tesis, y la tesis era sobre la sistemática del género Hipomea, que es otro de esos géneros megadiversos con 800 y pico especies, y especialmente me centré en la evolución, el origen y la evolución de la batata. Hablaré de eso ahora más adelante.
Entonces, el contenido de la charla que he preparado es tres secciones: introducción, un poco para ver los datos de los que disponemos sobre diversidad vegetal a nivel global; 2, cuánto se tarda en descubrir una especie; y 3, voy a presentar un poco de nuestro estudio monográfico del género Hipomea y por qué creemos que los estudios monográficos son una buena manera de avanzar de manera rápida y eficaz en el estudio de la biodiversidad, especialmente en grandes grupos de plantas tropicales poco estudiados. Y este es el resumen de mi charla, para que se quiera ir ya, que espero que nadie se vaya. La cantidad de información a nuestro alcance crece exponencialmente, especialmente a través de las bases de datos de biodiversidad, pero aún así el conocimiento de muchas plantas, de la gran mayoría de las especies, es todavía limitado. En muchos casos todavía provisional y especialmente en regiones tropicales. Como ya habéis oído otras veces y lo vais a oír también de mí, hace falta mucha taxonomía, hacen falta muchos taxónomos y hace falta un trabajo constante de actualización del conocimiento taxonómico. Voy a hablar, como decía antes, del papel de las monografías botánicas como herramienta de estudio integrado. En el pasado taller de SEBOT, en el pasado congreso de SEBOT, di un taller sobre monografías botánicas, así que esta presentación se va a solapar un poquito con eso. Y también voy a hablar sobre la potencialidad de las bases de datos de biodiversidad, pero que hay que tratar la información que en ellas está disponible con cuidado. Y ahora veréis por qué. Se me sigue oyendo, ¿verdad? Sí. You are now unmuted. Sí, sí. You are now muted. Vale, para los que trabajamos en ciencia, hay determinados temas que se están poniendo muy de moda, se están poniendo cada vez es más frecuente encontrar publicaciones relacionadas con estos temas, que son, por una parte, los megaproyectos de intentar secuenciar toda la diversidad del planeta. Por ejemplo, está el Earth Biogenome Project, que pretende secuenciar los genomas de todos los seres vivos del planeta. Está el proyecto de los 1000 transcriptomas de plantas, que habréis oído hablar de ellos. Y cada vez hay más estudios de modelización intentando predecir el comportamiento de las plantas o de los animales en un escenario de cambio climático, utilizando los datos disponibles en grandes bases de datos de biodiversidad. Estos tipos de proyectos tienen sentido porque cada vez es más barato producir determinados tipos de datos, como es el caso de los datos genéticos, datos moleculares, cada vez es más barato producirlos. Esta es una gráfica que quizás algunos conozcáis de cómo ha evolucionado el coste de secuenciar un genoma humano a lo largo del tiempo en tan solo 20 años. El primer genoma humano que se secuenció entre el borrador y luego el genoma definitivo costó cientos de millones de dólares. Y en solo 20 años las técnicas de secuenciación han avanzado tanto que ahora por $1000 se puede secuenciar un genoma humano. Al mismo tiempo, quizás por esa razón, por el avance, por la progresión en el descenso en los precios, la generación, el desarrollo de nuevos métodos de secuenciación molecular, el número de secuencias moleculares disponibles, de datos moleculares disponibles, se ha disparado recientemente. Estas gráficas son del NCBI, de GenBank, que todos hemos usado alguna vez, todos. Y podéis ver que a partir de 2002 la cantidad de datos genómicos se dispara. Desde antes la cantidad de datos de secuencias más pequeñas, de regiones más pequeñas, se dispara. Y de hecho en un género como Hipomea, solo de Hipomea hay 150.000 secuencias de diferentes especies del género. O sea, cuando pensamos en esto parece que hay muchísima información. Y se puede hacer muchísimo con ese tipo de información. De igual modo, otra base de datos que usamos mucho, igual que GenBank, es GBIF, que actualmente tiene, lo miré ayer, 1.900 millones de registros de biodiversidad. Es verdad que la gran mayoría de esos son pájaros, pero aún así hay muchísimos registros de plantas. En torno a casi 90 millones de especímenes de herbario están recogidos en GBIF, lo cual es una cantidad de información increíble para estudios de biodiversidad. Lo que a veces se nos olvida es que toda esa información
que está en GBIF, o gran parte de esa información que está en GBIF, y de las secuencias que se generan y se depositan en GenBank, provienen de material de herbario, de plantas recogidas y depositadas en colecciones de historia natural, como estas dos. Ahora mismo GBIF y el Index Herbariorum, que es una base de datos que acumula o trata de organizar toda la información relativa a herbarios a nivel mundial, estima que hay unos 300 millones de especímenes de herbario. Y ya un cuarto de esos especímenes de herbario están disponibles a través de GBIF. Eso es muchísima información. Pero claro, como decía, se nos olvida que esa información viene, en una gran parte de los casos, de plantas concretas, de especímenes de plantas concretas que han sido identificados por una persona concreta, o colectadas por una persona concreta en un momento y lugar concretos y puestos a disposición del público general. El estudio de esos especímenes, toda la información disponible en las bases de datos depende de que estos especímenes estén correctamente identificados. Entonces, lo que nosotros queríamos saber es cuán bien identificados están los especímenes en los que se basan todos los datos que están en las bases de datos de biodiversidad. Y un poco esta charla se me ocurrió a partir de un par de cuestiones que he leído recientemente o que he visto recientemente. Una tiene que ver con este árbol, Proteum heptaphyllum, un género, una especie de árbol tropical. Proteum es uno de los géneros de árboles tropicales mejor estudiados del planeta, de acuerdo con en el Neotrópico, de acuerdo con los autores. Proteum heptaphyllum era una de esas especies, no recuerdo cuál es la palabra, pero especies dominantes a lo largo de un amplio territorio. Y lo que se publicó en 2021 por Damasco y colaboradores fue un estudio de diferentes poblaciones de Proteum heptaphyllum a lo largo y ancho del Amazonas, integrando genómica, morfología y datos ecológicos. Y lo que vieron es que en realidad Proteum heptaphyllum no es una única especie, sino que hay al menos 8 linajes diferentes, que son morfológica, genómica y ecológicamente diferenciables. Con lo que se justificaría reconocer Proteum heptaphyllum no como una especie, sino como 8 linajes. Ese es un paper muy interesante que os animo a leer, porque muestra cómo incluso grupos aparentemente bien conocidos, como es el caso de esta especie, en verdad cuando se estudian de manera integrada, pueden descubrir información con la que no contábamos. Porque no es lo mismo tener una especie distribuida, una especie, digamos, homogénea, distribuida a lo largo de un gran área, que tener 8 especies diferentes con requerimientos ecológicos específicos y, por lo tanto, que necesitarían medidas de protección diferentes. El segundo ejemplo que me inspiró un poco esta charla fue un ejemplo que dijo un poco de pasada Carlos Vila en el Congreso de Sebot, en una de las charlas. Carlos Vila estudia los quercus de la zona circummediterránea y Carlos dijo que cuando fue a... Creo que Carlos está por aquí, así que si lo explico mal, Carlos, corrígeme, por favor. Dijo que cuando fue a visitar el herbario de París, vio 600 especímenes que estaban mal identificados. Lo cual llama la atención porque quercus, en apariencia, es un género bien conocido. Quizás no hay mucho por estudiar, pero cuando pensamos en quercus, pensamos porque lo vemos mucho, y en la región circummediterránea que quercus es un género bien conocido. Pero Carlos mencionó eso, que había identificado 600 especímenes que estaban mal identificados. No aparece mucho en el global de la colección de París, que tiene 14.000 colecciones de quercus. Si lo restringimos a las colecciones de París en la zona circummediterránea, la cantidad de especímenes mal identificados, en la proporción de especímenes mal identificados, aumenta mucho. Tener ese porcentaje de especímenes mal identificados, en el caso de París, por ejemplo, que tiene todos sus datos disponibles a través de GBIF, significa que casi un cuarto de las especímenes de quercus de la región circummediterránea del herbario de París están mal identificados también en GBIF.
Entonces, cualquier estudio que utilice esos datos puede llegar a resultados o conclusiones equivocadas. Y esto, insisto, es en París, que es un herbario aparentemente, bueno, es un herbario bien estudiado, con visitantes constantemente, herbarios más pequeños, con menos visitas de taxónomos, con más material sin identificar, que también contribuyen sus datos a las plataformas de biodiversidad. Probablemente estos problemas sean mayores. Entonces, a raíz de pensar en esto, de pensar en la cantidad de herbarios, de especímenes de herbarios mal identificados que existen, especialmente en zonas tropicales, nosotros lo que nos preguntamos es cuánto tiempo se tarda en descubrir una especie. Porque muchas veces cuando se habla de una especie que se ha descrito recientemente como nueva para la ciencia, se da la sensación, sobre todo cuando se recoge esas noticias en medios más generalistas, puede dar la sensación de que al describir la especie, la información que se tiene sobre esa especie es mucha. Pero en verdad, como os voy a enseñar ahora, la descripción de una especie es solo el primer paso. Pero de ahí a acumular un mínimo de información que permita cualquier estudio posterior sobre la especie, puede pasar mucho tiempo. Entonces, en este artículo que publicamos el año pasado en medio de la pandemia, nos preguntábamos cuánto tiempo se tarda en acumular un número mínimo de especímenes que permitan estudios posteriores de una especie. Y partimos de la base de que cada año se describen aproximadamente 2.000 especies de plantas nuevas para la ciencia. Este número ha estado más o menos constante en los últimos años y probablemente siga siendo así. Y aunque mucha gente ven el descubrimiento de especies nuevas como ese momento eureka que pasa en el campo muchas veces, la realidad es que la mayoría de especies nuevas se describen en herbarios, se encuentran en material de herbario. Aquí tenéis una foto del herbario de Cuzco en 2017, yo fui allí y entre este montón había varios cientos de colecciones de Hipomea que se habían recogido 70 años atrás y no se habían estudiado desde entonces. Y solo en ese montón descubrimos 2 especies nuevas de Hipomea. Entonces, aunque esta imagen es muy bucólica y hay especies que todavía se descubren, por supuesto, durante el trabajo de campo, la mayoría de especies nuevas las descubren los especialistas estudiando las colecciones de herbario. Estas 2 gráficas muestran el crecimiento realmente exponencial de la cantidad de información acumulada en herbarios. En la gráfica de la izquierda es cómo ha aumentado el número de herbarios a nivel mundial en la base de datos de IPNI. Estas gráficas se cortan en el 2000, pero el número ha seguido aumentando. Actualmente creo que hay unos 3.000, creo que son herbarios registrados en IPNI. Como decía anteriormente, con unos 300 millones de colecciones. Y de igual modo que crece el número de herbarios, crece también el número de colecciones. En los últimos 50-60 años se han recogido más colecciones de herbario que en toda la historia anterior. Al mismo tiempo que se habla de un declive de la taxonomía. Entonces lo que tenemos es una acumulación de información cada vez mayor y un número aparentemente decreciente de expertos que puedan estudiar esas colecciones. Una de las cosas que vimos en nuestro artículo, lo primero que queríamos saber era cuánto se conoce de una especie en el momento de describirla. Y lo que hicimos fue coger una revista, Kew Bulletin, los 40 números de 1970 a 2010, 40 años, perdón. En Kew Bulletin se describen muchísimas especies nuevas y lo que hicimos fue contar especie por especie cuántos especímenes se habían incluido en la descripción original. Y lo que vimos es que la mayoría de las especies, el 90% prácticamente, se describen incluyendo menos de 10 colecciones, menos de 10 especímenes en el protólogo. Solo 15 especies, el 6% de las especies se describieron aportando al menos 15 especímenes. Elegimos 15 es un número arbitrario, pero pensamos que 15 especímenes es arbitrario pero razonable, un número razonable de especímenes para poder hacer cualquier estudio posterior. Pero bueno, en resumen es que la gran mayoría de especies que se describen
se describen en base a muy pocos especímenes. Con anterioridad a eso, antes de que yo llegase a este grupo de investigación, publicaron este artículo donde mostraron que una gran parte de las colecciones de plantas tropicales están mal identificadas. En primer lugar, lo que miraron, voy a presentar solo algunos ejemplos. El estudio fue bastante amplio, pero, por ejemplo, lo primero que vieron fue, estudiando la familia de Dipterocarpáceas, estudiaron 21.000 especímenes duplicados de unas 9.000 colecciones en diferentes herbarios y vieron que el 29% de los especímenes duplicados de la misma colección tenían identificaciones diferentes en diferentes herbarios. Y el 70% tenían la misma identificación, fuese correcta o errónea. Pero tanto como el 30% de duplicados de una misma colección estaban mal identificados. Al mismo tiempo estudiaron también el género Aframomum de la familia Zingiberáceas, porque se había publicado una monografía del género a nivel global el año anterior. Y lo que hicieron fue estudiar todas las colecciones, todos los especímenes utilizados para esa monografía, anotar todas las diferentes identificaciones de esos especímenes y ver cuál había sido la contribución de una monografía a la correcta identificación de los especímenes. Y lo que vieron fue, básicamente, esta curva lo que enseña es la acumulación de especímenes a lo largo del tiempo, la fecha de colección de los especímenes. Los diferentes colores indican el grado de corrección de la identificación del espécimen. El verde oscuro son especímenes que estaban correctamente identificados. En verde claro, especímenes identificados solo a nivel de género o a nivel de familia. En gris, especímenes identificados con un nombre que luego en la monografía transfirieron a sinónimo de otra especie, y en amarillo los especímenes mal identificados. Y lo que vieron, bueno, esta gráfica la puede explicar mucho mejor la autora que yo, Zoe Goodwin, pero el mensaje que quiero transmitir aquí es que en el momento de hacer la fotografía, que es aquí en el año 2010, solo en torno al 50% de los especímenes estudiados para esa monografía tenían la identificación correcta. Como parte de la monografía, en torno al 50% de los especímenes de herbario cambiaron de identificación. Los autores consideraron que estaban mal identificados. Claro, si pensamos que el 50% de los especímenes de herbario de Aframomum estaban mal identificados, es probable que ese 50% de especímenes, o que un 50% de los especímenes en bases de datos globales también estén mal identificados. De ahí la importancia de un estudio taxonómico como este, que permita proveer de identificaciones correctas al mayor número de especímenes posible. Pero claro, ellos no se pararon solo en Aframomum, miraron otros muchos grupos de plantas y lo que vieron es que se repiten los mismos patrones. El número de especímenes acumulados, tanto en plantas tropicales como en plantas de zonas templadas, crece exponencialmente, y en los géneros monografiados, no muchos, ocurre lo mismo con el número de especímenes mal identificados. El estudio monográfico descubrió un montón de especímenes que requerían un cambio de identificación, un cambio en la identidad. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en el año 2020 era cuánto tiempo se tarda en recoger 15 especímenes e identificarlos correctamente. Lo que tenemos en este diagrama son las 3 etapas de lo que consideramos el proceso de descubrimiento de las especies. El primer lugar es cuando el espécimen se colecta. Alguien colecta un espécimen. Como decía antes, la mayoría de especies se describen a partir de material de herbario, entonces lo más probable es que ese espécimen, que luego va a ser descrito como una nueva especie, se haya recogido y se haya depositado en un herbario. Pasa un tiempo hasta que un experto en ese grupo de plantas estudia ese espécimen en ese herbario y se da cuenta de que es una especie nueva, y entonces publica la especie.
Luego pasa un tiempo hasta que se recogen 15, al menos 15 especímenes, pero el tiempo es aún mayor hasta que esos 15 especímenes se identifican correctamente. ¿Por qué es importante tener un número mínimo de especímenes? Porque la información y las conclusiones de nuestro trabajo pueden cambiar mucho en función del número de especímenes que tengamos. Si tenemos solo uno o muy poquitos especímenes, podemos llegar a conclusiones que luego se vea que no son correctas al acumular un número más representativo de especímenes. Os presento, por ejemplo, dos casos que me parecen interesantes. Este es una especie, Hipomea noemana, que describimos el año pasado, una especie de Hipomea, cuando la describimos el año pasado, conocida de una única población, en el valle del río Marañón, en Perú. Y es una especie muy interesante porque sus raíces son comestibles y la gente las come. La gente del área comen esta especie. Es un pariente silvestre de la batata, que no se cultiva, pero las raíces se comen. Y como digo, cuando la describimos a partir de una única población que además estaba fragmentada y en declive. La semana pasada, un colega de Perú, Paul González, me escribió y me envió fotos y vimos que había descubierto 2 poblaciones nuevas de esta especie, al norte, a unos 300 kilómetros de donde estaba la población original. Cabe pensar, porque eso también es el valle del río Marañón, que la especie está más ampliamente distribuida de lo que pensamos en un principio. Entonces, la especie en solo 2 años, gracias a acumular más especímenes, nuestro conocimiento sobre la especie ha pasado de ser una especie en peligro bastante crítico a una especie que puede ser que esté más distribuida y menos amenazada de lo que pensábamos en origen. Otro ejemplo es esta especie dibujada por Mutis en el año 1783. Mutis no supo identificarla como una especie concreta, pero dijo que pertenecía al género Acalifa. El género Acalifa es, por recordaros, el género en el que me empecé a formar como taxónomo. En 1783, indicada por Mutis como Acalifa. 1990, 2 siglos después, descrita como una nueva especie, Acalifa mutisi, por José María Cardel. En la descripción de la especie se citan 3 especímenes. En 200 años, el conocimiento sobre esta especie total estaba basado en 3 especímenes. Y en la actualidad solo conocemos 5 especímenes. Una especie descubierta, digamos, o identificada hace más de 200 años, de la que aún solo conocemos 5 especímenes. Por lo tanto, nuestro conocimiento sobre esta especie puede que sea, en el mejor de los casos, provisional. Y un tercer ejemplo, con otra especie de Acalifa y por qué es importante acumular cuantos más especímenes mejor, es esta especie encontrada en el año 1999 en zonas graníticas, creo, de Brasil. En el año 1999, descrita en el año 2018 como Acalifa inselbergensis, una colección en el protólogo, porque en ese momento solo se conocía una colección, pero 2 años más tarde se hizo trabajo de campo intensivo y se descubrieron muchísimas más colecciones que no estaban solo en los Inselbergs. La interpretación de la información que tenemos cambia radicalmente en función del número de colecciones que tenemos. Por eso nosotros queríamos calcular cuánto tiempo se tarda en acumular un número mínimo de colecciones que permitiese extraer conclusiones más o menos razonables sobre las especies que estudiamos. Este artículo también es bastante bonito si queréis leerlo. Pero claro, el caso de Acalifa inselbergensis, que en solo 20 años ha pasado de recogerse el primer espécimen a tener 15 especímenes muy bien identificados, 15 o más especímenes bien identificados, es raro. La mayoría de especies, especialmente zonas tropicales, este no es el caso. Se tarda mucho más en acumular un número mínimo de especímenes.
Por ejemplo, en el caso de Aframomum, el género que mencionaba antes, se tarda hasta 100 años, más de un siglo de media, en identificar correctamente 15 especímenes de las especies de Aframomum. Significa que desde que se colecta el primer espécimen de una especie hasta que se identifican 15 especímenes correctamente pasan más de 100 años. Si extrapolamos esto, una especie de Aframomum descubierta ahora, es posible que tardemos 100 años, con todo lo que eso implica, en acumular un mínimo de información que permita extraer conclusiones precisas sobre el estado de conservación de esta especie, por ejemplo. Una vez que habíamos visto lo de Aframomum, el estado del conocimiento de Aframomum, quisimos saber si este estado se repetía en otros grupos de plantas. Entonces, usando datos de GBIF, lo que hicimos fue analizar para todas las especies disponibles de las 20 familias de plantas con flor más grandes, analizar cuánto tiempo se tardaba en acumular un mínimo de 15 especímenes. Voy a pasar esto que no es relevante. Entonces, lo que vimos fue que para las 20 familias de plantas con flor más grandes, o más en número de especies, todas estaba consistentemente por encima de los 50 años el valor medio en colectar 15 especímenes. Por supuesto, todas estas familias tienen representantes en zonas templadas del planeta. Los datos de GBIF no lo permiten, pero si pudiésemos extraer simplemente las especies de zonas tropicales, probablemente este periodo, este plazo de 50, 60, 70 años de media en las familias para acumular un número mínimo de especímenes, aumentaría en el caso solo de las especies tropicales. Pero incluso si pensáis que 15 especímenes, acumular 15 especímenes es demasiado, también lo miramos cuánto tiempo se tardaría en acumular simplemente 3 especímenes, que es un valor realmente bajo y posiblemente no refleje la distribución real de la mayoría de las especies. Pero es que incluso acumular 3 especímenes en estas 20 familias requiere de media más de 20 años, 30 años, 2-3 décadas. Especies que se describan ahora o que se colecten ahora va a tardar aún así décadas en acumular tan solo 3 especímenes. Así pues, describir una especie es solo el primer paso y se tarda décadas en identificar correctamente un número mínimo de especímenes que permita estudios posteriores. En un ambiente de cambio climático no he querido añadir muchas décadas sobre destrucción del hábitat o sobre las consecuencias del cambio climático, pero seguro que todos estamos de acuerdo en que en un escenario como el actual, tardar décadas o incluso siglos en acumular un mínimo de conocimiento sobre las especies que queremos estudiar es poco bueno, no es bueno. En resumen, hasta ahora la mayoría de especies nuevas se describen con muy pocos especímenes, se tarda décadas en identificar un número mínimo de especímenes, muchos especímenes del herbario están mal identificados, tanto como el 50% en grupos de plantas tropicales, y esto tiene consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas, pero son muy importantes para los estudios que utilizan bases de datos de biodiversidad como GenBank o GBIF, para los que esos especímenes son la principal fuente de información. Y para terminar, lo que quería contaros un poco es el estudio monográfico del género Hipomea que hemos hecho y que podemos conseguir a través de un estudio monográfico de grupos de plantas, integrando no solo estudios tradicionales taxonómicos, sino también genómica y grandes bases de datos. Nosotros elegimos el género Hipomea porque es uno de esos géneros megadiversos, como decía antes. Ahora calculamos que hay unas 810 especies a nivel mundial, más o menos la mitad en América, más o menos la mitad en el viejo mundo. El género incluye especies de importancia comercial, principalmente la batata, también conocida como boniato, camote, sweet potato en inglés, que es esa que está marcada en el cuadro rojo. Hay otras especies que también se consumen, hay especies ornamentales, hay especies que son invasoras. En fin, hay muchas especies que son de interés económico. Y yo cuando vine a Oxford, mi principal objetivo era investigar el origen y evolución de la batata,
pero en el contexto del estudio monográfico del género completo. Y elegimos el género Hipomea primero porque nunca se había estudiado a nivel global. Había muchísimos estudios, pero todos o casi todos a nivel regional o a nivel local, máximo a nivel nacional. El conocimiento taxonómico estaba fragmentado y era ciertamente pobre. La literatura acumulaba tanta información correcta como errónea. Al mismo tiempo, la relación entre Hipomea y otros géneros en la familia Convolvulaceae, a la que pertenece, no estaba clara y había un gran lío nomenclatural, en torno a 3.000 o más nombres publicados. Y claro, uno de los problemas de estudiar un género megadiverso como este, con tan gran número de especies y muchas de ellas de amplia distribución, es que el número de especímenes de herbario es inmenso. Ahí calculamos que hay más de 250.000 especímenes de herbario, entonces afrontar un estudio de esta cantidad de información, pues requería de un plan integral. Para que os hagáis una idea de la cantidad de información que hay en GBIF ahora mismo, estos datos son de ayer también, en GBIF hay unos 193.000 registros de Hipomea, que es una barbaridad. De ellos, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, 88.000 especímenes de herbario. Pero cuando miramos un poco a qué incluyen esos especímenes de herbario, y asumiendo que todos estuviesen bien identificados, lo que vemos es que si yo quisiese hacer un estudio del género Hipomea usando datos de GBIF, de las 810 especies conocidas actualmente, o aceptadas actualmente, 723 están registradas en GBIF, y 87 no tienen datos. Y de las, prácticamente un 10% de las especies no tienen datos en GBIF. Pero de las que tienen datos, solo un 40% tienen más de 15 registros. Un 28% tienen menos de 15 registros, pero más de 3. Pero un 21% tienen menos de 3 registros, por lo cual cualquier estudio utilizando esos datos probablemente fuese insatisfactorio, incompleto. Y como decía antes, un 11% de las especies carecen de información completa. Entonces, aunque haya 80 y pico mil especímenes de herbario, en GBIF la cantidad de especies con información es baja, y más aún si consideramos que en torno al 50% de especímenes probablemente estén mal identificados. Quizás esto muestra también la necesidad de un estudio monográfico que permita generar datos fiables para el mayor número de especies posibles. Y nuestra estrategia era no solo hacer un estudio taxonómico mal llamado tradicional, sino integrarlo también con estudios filogenéticos, con estudios de datación, de intentar investigar cuándo se originaron las especies, cuándo se originó la batata, e integrar estudios biogeográficos para conocer mejor la distribución y el grado de conservación de las especies. El estudio de Hipomea, este formato, digamos, esta forma de aproximarse al estudio de un grupo de plantas se presentó en 2012, nuestro estudio empezó en 2015 y estamos en 2021. En 6 años hemos generado los resultados que vais a ver a continuación. Y lo que hemos hecho nosotros, este es un resumen del tipo de investigación que hacemos, es integrar el estudio de material de herbario. Nuestro trabajo se basa principalmente en material de herbario. Hemos hecho trabajo de campo también, pero dado la distribución pantropical de Hipomea, intentar utilizar material de campo para este tipo de estudios sería inviable. Por lo tanto, las colecciones de herbario suponen un recurso único y necesario para este tipo de estudios. Y hemos integrado el estudio de esos especímenes, el estudio morfológico, con el estudio molecular, tanto de DNA barcodes como de estudio de genomas completos. Y con retroalimentación constante entre el trabajo de campo, entre el trabajo de herbario y el trabajo de laboratorio. De manera que el trabajo de laboratorio y las filogenias, esto no puedo explicarlo en mucho detalle ahora, pero podemos hablar de ello después, los resultados moleculares se integran de manera constante en
en las decisiones, en el proceso de decisión taxonómica. Pero al integrar morfología y datos moleculares, las decisiones taxonómicas son más robustas. Y al tener este método de trabajo, nos permite afrontar, como decía anteriormente, otras disciplinas al mismo tiempo, otros estudios al mismo tiempo, tales como el estudio de la evolución de la batata, hacer análisis de la conservación de las especies, etc. ¿Por qué creemos que este tipo de géneros hay que estudiarlos a nivel global y no a nivel local, como se había hecho hasta ahora o como se sigue haciendo hasta ahora? Pues porque estos grupos no se rigen por las fronteras políticas. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio del género en Bolivia, incluyendo solo las especies bolivianas, pero evolutivamente estaríamos errando el tiro, porque lo que ocurre y lo que podéis ver aquí, esto es una de las filogenias de Hipomea, cada uno de los colores indica especies presentes en Bolivia, y lo que esto muestra es que la mayoría de especies en Bolivia, o muchas de las especies en Bolivia, han tenido sus parientes más cercanos en otros países. Si nosotros restringiésemos nuestro estudio solo a las especies bolivianas, nuestro entendimiento de la evolución de esas especies y de su diversidad sería incompleto. Por eso pensamos que al menos estos estudios deben realizarse, especialmente en estos géneros megadiversos, a nivel continental. Este patrón que se ve de especies de Bolivia, que tienen sus parientes cercanos en otros países, ocurre para prácticamente todos los países de Sudamérica. Como decía, los herbarios son fundamentales en nuestro estudio y en cualquier estudio de este tipo. Hemos estudiado, este mapa está un poco desactualizado ya porque es de hace 2 años, hemos estudiado más de 100 herbarios a nivel mundial. Algunos los hemos visitado, especialmente en Sudamérica y en Europa. De otros hemos recibido préstamos y otros pocos los hemos estudiado a través de herbarios virtuales. Obviamente de los herbarios virtuales no pudimos extraer material para análisis molecular, pero en total entre herbarios físicos visitados, préstamos y herbarios virtuales hemos estudiado especímenes de más de 100 herbarios a nivel mundial. Esta es más o menos una representación de de dónde vienen nuestras colecciones. La base de datos es la que disponemos ahora, incluye unas 12.000 colecciones, en torno a 20.000 especímenes, contando con duplicados. Este mapa solo muestra más o menos 1/3 de ellas, que son a las que hemos asignado coordenadas ya. Más o menos 2/3 de los registros en nuestra base de datos están pendientes de asignarse coordenadas. Y de estos hemos secuenciado en torno a 3.000 especímenes, muchos de ellos para DNA barcodes, una gran parte de ellos también para estudio de genomas, bien utilizando HiveSeq. No voy a hablar ahora de las técnicas, pero podemos hablar de ello más adelante si queréis. O bien utilizando secuenciación de genoma completo. Y aquí cabría repetir que un estudio de este tipo, tanto morfológico como molecular, sería imposible sin el acceso a material de herbario de todos esos herbarios que veíamos en el mapa anterior. No sería posible secuenciar todos estos especímenes yendo al campo a recoger muestras en todos esos lugares. Después de 5 años de trabajo, hemos publicado una monografía del género en América, en el continente americano, que incluye 425 especies. Más o menos la mitad de las especies del género, la otra mitad están en el viejo mundo. Esta monografía tiene 820 y pico páginas. Y habíamos preparado, esto es divertido, habíamos preparado una exposición en Oxford para presentar la monografía y una serie de eventos, pero el día que se publicó la monografía fue cuando empezó el confinamiento en la pandemia, así que tuvimos que cancelarlo todo. Pero bueno, la monografía está ahí publicada. Pero más allá de esa monografía, nuestra producción científica, o la producción científica de este tipo de enfoque, pues creemos que es bastante importante. Para empezar, hemos descrito 70 especies nuevas, que son más o menos el 8% de las especies conocidas en el género en la actualidad. Hemos intentado aclarar o
u organizar la nomenclatura del género. Y según nuestras cuentas, 7 de cada 10 nombres publicados asociados con el género Hipomea son sinónimos. Hemos publicado descripciones de las 425 especies americanas, ilustraciones científicas, claves de identificación, mapas de distribución, que permiten estudios posteriores de todas esas especies en los lugares donde habitan. Y aún no está disponible, pero la base de datos, que lo estará pronto, tiene, aquí pone más de 30.000, son más de 20.000 registros, con información taxonómicamente verificada de todos los especímenes, porque en la base de datos solo incluimos especímenes que hemos estudiado nosotros. Entre las especies descritas, no le he mencionado, son estas dos que tenéis en la foto. Dos de ellas son dos parientes silvestres de la batata, sudamericanos, que además de ser especies nuevas para la ciencia, constituyen reservorios de diversidad genética de utilidad para el mejoramiento de la batata. Para enlazar con la sección anterior de la charla, ya estoy llegando al final, os quería mostrar esta diapositiva porque creo que es muy importante. Esta es una filogenia de ITS de unos 3.000 especímenes de herbario, y cada una de las marcas negras indican especímenes que hemos reidentificado, que hemos cambiado su identificación a raíz de nuestros estudios. Y va en línea con lo que he comentado para otros géneros. En torno al 50% de las colecciones de Hipomea que hemos secuenciado, hemos cambiado su identificación también. El número también es parecido en las especies en los especímenes que no hemos secuenciado, pero sí hemos estudiado morfológicamente. Y esto lo que quiere decir es que, bueno, lo que venía diciendo antes, ¿verdad? Que el 50% de los especímenes estaban mal identificados. Si esos especímenes, sin un estudio taxonómico serio, llegan a bases de datos o se utilizan para otro tipo de estudios, es posible que las conclusiones que se obtengan de esos estudios no sean del todo acertadas o sean directamente erróneas. Pero además, al estudiar estos géneros o este género de manera integrada, incorporando tanto morfología como genómica, como genética, hemos podido descubrir otras cosas, tiene implicaciones más allá del grupo de estudio de Hipomea. Una de las principales implicaciones es que hemos podido aclarar la relación evolutiva entre Hipomea y estos otros 8 géneros de la familia Convolvulaceae, previamente reconocidos. Nosotros lo que hemos visto, lo que hemos demostrado es que estos géneros están dentro de Hipomea, ninguno de ellos es monofilético, todos están incluidos dentro de Hipomea, y además este clado enorme que incluye lo que ahora consideramos Hipomea sensulato, porque hemos sinonimizado estos 8 géneros más pequeños dentro de Hipomea, tiene una sinapomorfía en Convolvulaceae, que es el polen espinoso. El resto de géneros de la familia Convolvulaceae tienen polen liso. Esto fue posible gracias a incluir muestras no solo de Hipomea, sino de todos estos géneros y a lo largo y ancho de su distribución. Entonces, Hipomea anteriormente se reconocían unas 500 especies. Al incorporar las especies en estos 8 géneros, ha crecido a unos 810 especies, lo que lo convierte en uno de esos géneros megadiversos de angiospermas en el trópico. Pero además, gracias a ver muestras de un gran número de muestras, hemos podido identificar otros patrones que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Por ejemplo, hemos descubierto 2 radiaciones adaptativas en el género Hipomea, en América, de las que hasta ahora no se tenía constancia. No puedo entrar en detalle en esto porque me estoy pasando de tiempo, pero lo que sí hemos visto es que las tasas de mutación, las tasas de evolución en esta parte del árbol son 10 veces más rápidas que en el resto de la filogenia. Estos son 2 clados con muchas especies, con coherencia geográfica, que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Hemos podido estudiar también, esto era el proyecto principal de mi tesis, aquí solo lo voy a mencionar de pasada, el origen y evolución de la batata.
Entre otras cosas, hemos identificado todos los parientes silvestres cercanos, todas las especies que comparten un ancestro común silvestre con la batata y que constituyen unas fuentes potenciales de diversidad genética para mejora de la batata. Hemos identificado el pariente silvestre más próximo a la batata, que comparte un ancestro común más reciente. Hemos identificado el origen de la diversidad genética en la especie, cuando la especie Hipomea batatas empezó a diversificar. Y otros resultados que no tengo tiempo de afrontar ahora, pero que podéis leer en estos artículos, tanto uno que publicamos en 2018 como uno que está en prensa en estos momentos. Básicamente la idea es que al hacer un estudio integrado del género, no solo aprendemos cosas del género, sino también de la taxonomía del género, sino de otros aspectos como el origen y evolución de esta planta de importancia económica a nivel mundial. También hasta ahora se pensaba que el origen de la raíz engrosada comestible de la batata era algo único, pero nosotros lo que hemos demostrado es que la batata, la raíz engrosada, no es algo único de la especie, sino que hay al menos 80 especies más de Hipomea que desarrollan raíces engrosadas, varias de ellas comestibles. En esta filogenia tenéis 30, que son las que teníamos datos moleculares en 2019, y todas o la gran mayoría de ellas están relacionadas con especies que no desarrollan raíces engrosadas. Y por lo tanto concluimos que el desarrollo de raíces engrosadas en el género Hipomea, incluyendo la batata, ha ocurrido múltiples veces y que el origen de la batata no es el resultado de la domesticación, sino que la batata ya disponía de esa raíz engrosada cuando se introdujo en cultivo. Siento no poder explicar esto con más detalle, pero ya me estoy pasando de tiempo. Y al haber hecho un estudio integrado de este tipo, también podemos hacer uso de bases de datos globales. Como decía antes, la información en GBIF es incompleta, es fragmentada, pero aún así es muy potente, es muchísima información. Yo no quiero decir que no tengamos que fiarnos nada de esas bases de datos, sino que hay que tratarlas con cuidado. Y cuando tratamos esas bases de datos con cuidado y en combinación con un estudio taxonómico completo, estas bases de datos se convierten en un recurso muy potente. Por ejemplo, esto es una especie que es Hipomea cordata-triloba, que es un pariente silvestre de la batata, y esta es su distribución de acuerdo con GBIF. Nosotros hemos estudiado especímenes de Hipomea cordata-triloba a lo largo del continente americano, y lo que hemos visto a través de estudios morfológicos, a través de estudios moleculares, es que las plantas de Norteamérica, Estados Unidos y México sí corresponden a Hipomea cordata-triloba, pero las especies del sur de Sudamérica representan una especie las plantas del sur de Sudamérica representan una especie diferente que hemos descrito como Hipomea australis. Es una manera fina de filtrar los datos disponibles en GBIF. Utilizando estos datos, si quisiésemos hacer un estudio, por ejemplo, de Hipomea cordata-triloba, sabemos cuál es su distribución porque hemos hecho un estudio taxonómico completo a nivel continental. Deberíamos prescindir del resto de especímenes. Y esto también nos permite descubrir un número de especímenes no desdeñable que no son ni una especie ni otra y probablemente sean especímenes mal identificados. Esto es solo un ejemplo muy pequeño, pero creo que es representativo de cómo se puede integrar un estudio taxonómico robusto con bases de datos globales. Hemos podido también introducirnos en otros campos un poco más ajenos a nuestro trabajo, como es el estudio de los restos arqueológicos desde el punto de vista botánico. Esto es un capítulo de un libro que está en prensa ahora mismo, donde hemos analizado todos los registros arqueológicos de Hipomea o asociados con Hipomea desde el punto de vista botánico. Y también, durante todo este estudio, nos hemos parado a pensar en el concepto de especie desde el punto de vista de los taxónomos y cómo reconciliar lo que los taxónomos describen como especies con los diferentes conceptos teóricos. No puedo ir en más detalle en este artículo, pero se publicó el mes pasado y os invito a leerlo.
En resumen, volviendo a una de las primeras diapositivas que mostré, la cantidad de información a nuestro alcance crece exponencialmente, pero aún así el conocimiento de la mayoría de especies, especialmente en los trópicos, es limitado y en muchos casos aún provisional porque no hemos recogido un número mínimo de especímenes que permitan un estudio preciso. Hace falta mucha taxonomía, especialmente, pero no solo en los trópicos. Las monografías botánicas integrando morfología, datos moleculares, datos ecológicos y utilizando material de herbario son una herramienta de estudio integrado muy poderosa. Y las bases de datos de biodiversidad están muy bien, pero hay que manejarlas con cuidado. Y hasta ahí mi charla. Gracias a todos y os presento otra vez a los miembros del grupo y a los financiadores, a los sponsors. Genial, Pablo. Y espero que sigáis ahí todavía. Gracias. Sí, estamos aquí. Se ha oído, se ha visto muy bien. Ha estado muy You are interesante. now unmuted. Bueno, ha sido un poco desalentador o alentador, quizá, pensando que aún queda mucho por hacer, eso está muy bien. Pero es verdad que esta charla es necesaria y nos pone los pies en la tierra, ¿no? Sobre lo que se sabe y no se sabe. Y todo lo que podemos extraer después a partir de información que es relativamente incierta. Perdón que no me puedo poner la cámara, es que no me funciona. Si queréis pasamos al turno de preguntas. ¿Cómo se levanta la mano? No sé cómo se levanta la mano. Bueno, la gente va conectándose, lo vamos viendo y no me puedo poner la cámara. Mientras se lo van pensando, y como siempre, yo tengo alguna preguntilla. Y bueno, es verdad que el panorama es desolador. Me cabe la duda si esto es más desolador quizá para el neotrópico, zonas tropicales, o si quedabas de un 50% de desconocimiento en la descripción de especies, si podríamos estar más tranquilos en zonas templadas. Yo pienso que sí. Yo lo que tengo entendido es que yo llevo todo este tiempo trabajando en flora tropical, pero entiendo que la flora de zonas templadas se conoce mejor, especialmente en el hemisferio norte. Pero es algo que me interesaría hacer, que lo he estado pensando a raíz del congreso y de que, como todos sabéis, se acaba de terminar flora ibérica. Que sería interesante saber, por ejemplo, en el caso de flora ibérica, cuántas especies se conocen a partir de 15 especímenes o más. Pero quiero creer que la flora de zonas tropicales, de zonas templadas se conoce mejor. Ya. Creo que Pedro... Pero aún así aún se siguen describiendo especies nuevas e incluso géneros nuevos. Sí, bueno, lo vemos con la lista de especies que publicamos en el grupo. Claro. La península y 30. Sí. Pedro, he visto que mientras yo empezaba a hablar se ha conectado, igual... ¿Sí? Sí. ¿Estoy entrando? Igual quiere hasta ponerse la cámara para que veamos otros cómo... No, sería un detalle si veis a alguien más. Es que antes le he dado sin querer a la cámara pensando que era el micrófono. Estás apagando el micrófono, Pedro. Es que algo raro le pasa. De hecho, antes quería poner el micrófono y he terminado entrando con la cámara. ¿Se me oye? ¿Se me ve? No entiendo absolutamente nada. Las dos cosas, ahora te vemos y te oímos. Vale, ahora no puedo hacer nada raro. Vale, bien. Que enhorabuena por la charla, de verdad. Hemos disfrutado mucho. Estábamos comentando la Santi, que ya se ha ido, y yo todo el rato en directo. Gracias por hacer este trabajo, porque para los que trabajamos taxonomía nos va a venir genial de cara a justificar nuestros proyectos y de cara a pedir proyectos nuevos. De verdad que me he quedado alucinado con cómo has ordenado los esquemas y sistematizas toda la labor que hacemos dentro de un flujo de trabajo que es impepinable, que es que a eso no se le puede llevar la contraria. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Andrea de que es desolador. Esto no es desolador para nada, es todo lo contrario, es muy prometedor. Esto nos abre las puertas a que la gente que queremos hacer taxonomía tengamos motivos y razones delante de los financiadores para pedir más esfuerzos en taxonomía y que claro, quizás yo tenemos que seguir. Claro, quizás yo lo que quería no era... Es verdad que transmite un mensaje un poco pesimista, pero quizás lo que quería era más llamar la atención de los no taxónomos. De cómo muchas veces...
al utilizar esas bases de datos, que insisto que he trabajado para GBIF o he trabajado con esos datos, que son datos muy potentes, pero también hay que ser consciente de las limitaciones que tiene. Y que la taxonomía que se ve como una disciplina, si quieres, en decadencia o en desaparición, o una disciplina del siglo XIX, es más necesaria que nunca porque es que se están acumulando más datos y más especímenes que nunca antes. No sé si estuviste pendiente de cuando el simposio aquí pregunté a la gente de Floribérica si más se pretendía llevar algún tipo de actualización y las respuestas fueron algo así por el estilo como si hemos tardado 40 años, otros 40 años vais a esperar porque es lo que tarda una monografía en prepararse. Sin embargo, mi concepción yo creo que se parece a la tuya. La taxonomía tiene que ser dinámica porque de otra manera anquilosa se percibe como algo viejuno y no se financia. Lo que te quería preguntar es, ¿tú eres consciente de si hay algún esfuerzo a nivel global por implementar una red de tratamientos taxonómicos online? ¿Alguna herramienta? Es decir, yo, más allá de Cybertaxonomy implementada por el Botánico de Berlín, no conozco plataformas paralelas que alberguen ese tipo de contenido. Y creo que, al fin y al cabo, todos los botánicos deberíamos de converger a utilizar plataformas similares y presentar tipos similares de información. No sé si tú tienes alguna idea. Hay dos cosas. Hay una tendencia al desarrollo de plataformas, páginas web que en definitiva son listas de especies, como el Plants of the World Online de Kew, que intentan acumular toda la información taxonómica disponible o más o menos organizarla, pero con muchas limitaciones. No voy a entrar en ello pero tiene muchas limitaciones. Hay trabajos en grupos concretos que sí siguen ese modelo que creo que es lo que tú planteas, como por ejemplo lo que se está haciendo en la familia Solanáceas. Hay un grupo de trabajo en la familia Solanáceas de decenas de personas que lo que tienen es una página web. Creo que ahora mismo está en reconstrucción, pero tiene una página web que funciona como una monografía dinámica, digamos. Intentan incorporar ahí todos los nuevos avances, mantienen una base de datos de especímenes identificados por taxónomos y actualizada, mapas, claves de identificación, fotografías que permitan la identificación de las plantas en el campo, etc. Yo lo que quiero hacer con Hipomea es parecido, pero nosotros somos un grupo pequeñito, no somos 4 o 5 personas. Pero hay algunas iniciativas, pero sí es verdad que la mayoría de trabajos que se hacen siguen siendo, por lo menos en el trópico, siguen siendo a nivel regional. No hay tantos trabajos globales. También porque imagino que hay un montón de razones para eso. Tiempo, dinero, disponibilidad de personal. Bueno, pues yo solo comentarte, te lanzo aquí un poco el guante, no sé si la expresión está bien dicha, de hecho. A ver si unimos esfuerzos, la gente que trabajamos géneros diversos, y podemos intentar implementar en algún momento. Claro, en el caso de Carex, claro. En el caso de Carex, por ejemplo, sería bueno, que Carex es mucho más grande que Hipomea. Bueno, Hipomea no desmerece. Voy a intentar hablar de Hipomea, que si no entro yo, ya acaparon. Bueno, no, pero es verdad que esos géneros megadiversos hay muchísimo por estudiar, e incluso aunque nosotros hemos publicado esta monografía que tiene, ya te digo, 425 especies, la mayoría de esas especies se conocen todavía muy poco. Lo que tenemos es una descripción, unas cuantas colecciones y tampoco he hablado de cuándo se recogen esas colecciones, porque no son precisamente recientes. Queda mucho por hacer. Muchas gracias, Pablo. Y por darle un mensaje más positivo, una de las cosas buenas de hacer taxonomía ahora es que no es como hacer taxonomía hace 40 años cuando empezó Flora Ibérica. Ahora tenemos un montón de recursos online disponibles, tenemos el Biodiversity Heritage Library, la biblioteca del Jardín Botánico de Madrid que está digitalizada, todos los datos moleculares y demás que hemos hablado antes, internet para colaborar con gente en otros países. La colaboración con gente en otros países, en países donde está la biodiversidad, es esencial. En fin, hay muchos recursos ahora que no teníamos antes, que no había antes. Muchas gracias, yo desaparezco. Gracias. Gracias, Pedro. No sé por qué siempre al final se acaba hablando de Carex, Creo que Mario se había conectado. No sé si tiene una pregunta.
Sí, estoy por aquí. A ver. Ya. Nada, muchas gracias, Pablo. Yo creo que ha sido una charla magnífica. Estoy de acuerdo en que, sobre todo, muy estimulante, ¿no? Para reivindicar un poco la importancia de la taxonomía como ciencia viva, que todavía sigue siendo muy necesaria a día de hoy. Mi pregunta iba un poco por un tema así un poco de que me cuentes un poco cómo hacéis las monografías, cómo abordáis en esto de preparar una monografía, trabajar de un grupo para el que no se ha hecho todavía, que no hay filogenias, no hay un estudio global, porque claro, yo estoy como más acostumbrado a abordar un estudio molecular de un grupo que ya tiene al menos una monografía previa, aunque sea un poco antigua, pero que ya te sirve de base para diseñar un muestreo, intentar representar las distintas especies de la monografía, cada una con su variabilidad, haces tu estudio filogenético y a partir de ahí pues a lo mejor pueden surgir cosas que no esperabas, especies nuevas, especies que en realidad se pensaba que eran diferentes y es la misma. Pero ¿cómo lo abordas cuando no hay esa monografía previa? ¿Hacéis un estudio morfológico preliminar, digamos, una monografía preliminar y a partir de ahí diseñáis el estudio molecular y luego volvéis a la monografía o cómo lo abordáis? Muy resumido, yo lo que haría sería, que es lo que hicimos nosotros, es lo primero de todo elaborar una lista de especies preliminar. Y ahora, hace 6 años no existía la plataforma de Q, por ejemplo, que te daba ya una lista preliminar de especies. Había que elaborarla a través de la bibliografía. Elaborar una lista aceptada de especies aceptadas preliminar, con distribuciones preliminares. Todo eso ahora es muy fácil conseguirlo, porque hay mucha información disponible. Identificar, y esto quizás es lo más importante, un herbario grande, cerca, donde poder ir a estudiar el mayor número de especies posibles, sin tener que viajar mucho, sin tener que empezar a pedir muchas colecciones de herbario. En nuestro caso fue Q, el herbario de Madrid, por supuesto, serviría a otros herbarios de Europa o de América, si tienes la oportunidad de viajar a América, servirían entonces empezar una lista de especies, una lista de los recursos bibliográficos más importantes, que aunque no se haya hecho una monografía antes, siempre se ha estudiado algo antes, identificar un herbario que nos deje acceso al material, con suerte convencer al conservador de que nos deje secuenciar cosas, intentar identificar pronto cuáles son las especies de amplia distribución, porque la mayoría, no lo he dicho, pero la mayoría del material de herbario de estos géneros corresponde a especies de amplia distribución. Y luego ya intentar empezar a llenar los huecos con herbarios más pequeños o con otros herbarios. Pero yo diría lista de especies, identificación de material, empezar a secuenciar, empezar a hacer estudios morfológicos y empezar a combinar. Lo que sí diría para el principio es, al principio del todo, ignorar las bases de datos tipo GBIF o GenBank, porque pueden llevar a conclusiones erróneas al principio. Creo que es mucho más útil utilizarlas en fases más avanzadas del proyecto. Cuando ya tienes un poco claro lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. Claro. Por ejemplo, lo que me ha enseñado ahora, pero porque ya no tenía tiempo, es que yo, ahora que tenemos una filogenia con especímenes que nosotros hemos estudiado, podemos incorporar secuencias de GenBank y por lo menos confirmar si son la especie que creemos que es o excluirlas porque creemos que están mal identificadas. Y en los estudios filogenéticos o filogenómicos, supongo que también intentáis incorporar, no sé si material tipo o material de las localidades clásicas. Si se puede incorporar material tipo es ideal, pero depende de cuánto de amigos seas de los gerentes de los herbarios. No suele ser fácil. Bueno, o de las mismas localidades o próximas. Bueno, sí. Suele ayudar luego a... Otra cosa también es que parece que al hablar de estudios genómicos enseguida suena mucho dinero. Pero para según qué estudios no hace falta tanto dinero.
Y para la mayoría básicamente para diferenciar o para confirmar si una planta, si un espécimen pertenece a una especie o no. Cuando tienes más o menos un marco filogenético robusto, con DNA barcodes suele ser suficiente. Hay grupos donde sí hace falta datos genómicos, como los de las radiaciones que he enseñado antes, o el grupo de la batata, porque las especies son muy próximas evolutivamente. Pero hay otros grupos donde uno o dos regiones moleculares, que ahora son muy, muy baratas de secuenciar, dan resolución filogenética suficiente. Vale, pues muchas gracias. Lo tenía calculado hace tiempo, no me acuerdo cuánto era, pero creo que el gasto de estudio de cada especie para la monografía nos salía en unos $200, que parece mucho, pero si lo pones en contexto, $200 por conocer una especie al menos de manera básica, parece bastante razonable. Sí, sí, desde luego. No sé si hay más preguntas. Quien quiera preguntar, que ponga la cámara directamente y levante la voz. Igual mismas preguntas. Quizá por acabar en una nota así un poco positiva, pensaba yo, porque enseñabas esta gráfica en la que, súper bonita, ¿no? En la que se veía como desde 1700 o incluso antes, 1500, cómo aumentaba el número de herbarios de forma exponencial al principio de tu charla, ¿no? Presente, y decía, cada vez hay menos taxónomos, ¿no? Aumenta el número de colecciones, aumenta el número de herbarios, pero cada vez hay menos taxónomos, que es completamente verdad, sobre todo en una dinámica en los últimos 20 años, 20, 30, pero me pregunto si es verdad en un contexto centenario, ¿no? Cada vez hay menos taxónomos o en realidad hay más gente haciendo ciencia, ¿no? Me pregunto si, en grosso modo, somos mucha más gente estudiando. Sí, yo no estoy seguro de que cada vez haya menos taxónomos. Cada vez hay más. Antes científicos, cada vez hay menos gente que hace solo taxonomía. Eso quizás sí sea verdad. Pero también hay artículos evaluando esto. Yo no soy la persona adecuada para decirlo. Hay artículos evaluando cómo cada vez crece más el número de autores en artículos describiendo especies nuevas. Cada vez hay más nombres asociados con especies nuevas. Si eso significa más autores, o sea, más taxónomos, o significa inflación por el factor de impacto. Bueno, yo pensaba como que cada vez hay más científicos, ¿no? Y individuos dedicados al estudio de las aves. Sí. A estudiar, ¿no? En 1700 igual, estudiar, pues lo hacían 3, ¿no? Que quizá hay... Pero sí, desde luego es una dinámica. Sí, cada vez hay más gente dedicada a la ciencia. Bueno, yo salí muy emocionado del congreso de SEBOT hace un par de meses, porque había un montón de gente haciendo botánica. Y todos esos estudios, o casi todos esos, dependen de la taxonomía de una manera u otra, o la necesitan. Entonces, quizás lo que hay que animarse es más a ser valientes y a hacer taxonomía todos. Si, como comentaba Mario, tú quieres hacer algo en un grupo que no tiene una taxonomía robusta, pues a lo mejor como parte de tu proyecto puedes incluir un apartado taxonómico o contactar con un taxónomo que sea experto en ese grupo, si ya lo conoces. Un taxónomo o una taxónoma. Sí, desde luego. Sí, yo creo que esa visión, esos artículos que se han publicado a lo mejor estos últimos años sobre la muerte de la botánica y tal, pues igual es un poco demasiado catastrofista. No hay que perder de vista los problemas de financiación y demás, pero bueno, hay que tirar para adelante y ser positivo. Lo que sí hay, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que artículos como este de Protium, que creo que es muy interesante, porque en verdad, aunque está vestido de un estudio biogeográfico, es un estudio taxonómico, en verdad, que ha integrado información de muchas fuentes o de varias fuentes y ha presentado unos resultados novedosos y está publicado en una revista de factor de impacto elevado. Entonces, también la publicación de este tipo de trabajos en la integración de la taxonomía en este